Que la paz de Jesucristo more en vuestros corazones. Bendiciones a cada uno de vosotros que en esta hora escuchan este video, que están pendientes siempre por esta comunicación. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Apopa, El Salvador, siempre llevando esa bendición y ese mensaje que da vida. Vamos a continuar con las cartas a las iglesias de allá de Asia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendiga a mis hermanos allá en Ciudad Arce, familia Linares, y así a mis hermanos Mora, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos y en cualquier parte que se encuentren. Bendito Dios. Continuamos, mis hermanos, el mensaje de la iglesia de Pérgamo. En el nombre del Señor Jesús vamos a dar lectura del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 12. En el nombre de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Y también tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, bendiga a mis hermanos que se están uniendo, ¿verdad?, a esta transmisión. Estamos, hermanos, ¿verdad?, siempre continuando con el mensaje a las iglesias de Asia, ¿verdad?, las cartas que Juan escribió allá en la isla de Patmos, dirigida para cada uno de sus pastores, de cada uno de sus ministros, allá en aquellas ciudades, una ciudad muy grande, ¿verdad? Administrativamente en aquel tiempo fue una ciudad, en el tiempo, ¿verdad?, de aquellos reyes, fue una ciudad muy importante. Dice la historia de que era una ciudad que competía con Alejandría de Egipto, ¿verdad?, porque mantenía 200,000 ejemplares, ¿verdad?, libros, pergaminos. Y pues en aquel lugar, como relata la escritura, estaba allí la silla de Satanás. Había mucha corrupción en aquella ciudad. Pero en medio de esa ciudad estaba morando, ¿verdad?, la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor que en aquel lugar, ¿verdad?, Esculapio era el dios, hermano, ¿verdad?, de ellos, un símbolo de Galenio, símbolo, ¿verdad?, hasta hoy en día en la medicina. Pues en aquella oportunidad había una serpiente viva. Hoy, si ustedes se fijan, ¿verdad?, en el símbolo de la medicina, hay una culebrita enrollada, ¿verdad?, en un vástago, ¿verdad? Y ese es el símbolo, ¿verdad?, de la medicina hasta el día de hoy. En aquella ciudad relata, ¿verdad?, la historia, ¿verdad?, que el matrimonio lo hacían solamente, hermanos, ¿verdad?, porque los vieran, ¿verdad? Así como hoy en día, ¿verdad?, en algunas ciudades de tercermundistas, en algunas ciudades, ¿verdad?, muy avanzadas, pero con poco, ¿verdad?, conocimiento, ¿verdad?, de Dios,
lo hacían solamente, ¿verdad? Porque los vieran, ¿verdad? No más, hermanos, ¿verdad? El matrimonio ellos no lo tenían nada en serio, se casaban solo para divorciarse y pues para tener hijos legítimos, pero no se casaban enamorados de sus parejas. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros conocemos que en aquel entonces, ¿verdad? Se habla de un personaje fiel, ¿verdad? De Antipas, un siervo de Dios, hermano, que no negó el nombre del Señor Jesús cuando aquellos hombres, ¿verdad? Le dijeron que lo negara. Este murió dentro de un toro de bronce, ¿verdad? Que lo calentaron y hasta que se derritió, ¿verdad? Hasta que se murió. Quiero decirles, hermanos, que pues estas son enseñanzas que el Dios de los cielos ha dejado escritas en el libro de Revelación o Apocalipsis, para que cada uno de nosotros podamos echar, ¿verdad?, a andar nuestro pensamiento, ¿verdad?, que en estos tiempos, ¿verdad?, la iglesia del nombre del Señor Jesús, de la misma manera tiene que prepararse para apartarse de las contaminaciones y de todo lo que pueda ofender a Dios. Hoy en este tiempo es necesario nosotros, ¿verdad?, no complacer, ¿verdad?, al familiar, no complacer, ¿verdad?, a la pareja, pues muchos hermanos complacen más, ¿verdad?, a los placeres mundanos que a lo que la palabra del Señor dice. Quiero decirles, hermanos, en el Señor, allá en Hechos 15, 19, ¿verdad? Manifiesta la palabra del Señor. ¿Cuál es lo que nosotros, ¿verdad?, como linaje gentil debemos de continuar enseñando? Dicen, hermanos, vamos a leer desde el versículo 17, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de sangre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que nosotros hoy en este tiempo debemos de apartarlos. Muchos decimos, ¿verdad? No, si solamente es una piñata, ¿verdad? El niño está chiquito, no sabe nada. Quiero decirle que la palabra del Señor, allá en Proverbios 22, 16, dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo no se aparte de él. Muchos de nosotros estamos siendo contaminados y indirectamente, ¿verdad? Algunos pensamos que no estamos ofendiendo a Dios. Yo no digo que no es, ¿verdad?, necesario darle gracias a Dios, ¿verdad?, por un año, ¿verdad?, más de vida que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, ser agradecidos, pero ya no como en los tiempos, ¿verdad?, pasados. Pues la Escritura dice que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy en este tiempo, ¿verdad?, se deja ver todavía, ¿verdad?, que este mensaje, ¿verdad?, a la iglesia mundana, a la iglesia infiel, a la iglesia de Pérgamo, todavía hace reseña en la iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, ¿verdad?, decimos que estamos, ¿verdad?, continuando en la doctrina apostólica, pero todavía no se nos ha olvidado las celebraciones mundanas que el mundo celebra. ¿Cuántos están esperando, verdad, allá en la celebración del Halloween? ¿Cuántos esperan después de la celebración del Halloween el Día de los Difuntos? Que acá en nuestro país, El Salvador, se celebra el 2 de noviembre. ¿Cuántas hermanas, verdad, todavía van a enflorar la tierra allá a los cementerios? Y algunas, verdad, les da un poquito de pena y se quitan la señal. ¿Cuántos de los hermanos todavía están celebrando, verdad, la falsa, verdad, Navidad allá en diciembre? Y así posteriormente todo el año muchos hermanos todavía están continuando y están siguiendo las celebraciones paganas que el mundo y las tradiciones que el mundo celebra. Muchas veces decimos, verdad, es que no quiero ofender a mi hijo, es que no quiero ofender, verdad, a mi vecino, verdad.
Me importa poco que se ofenda a mi vecino, ¿verdad? Mi hijo, ¿verdad? Mi esposa, si no es creyente, ¿verdad? Mi tío, mi hermana, pero usted y yo tenemos que agradar a Dios. Es necesario que nosotros no seamos cristianos solamente de fachada. Es necesario que nosotros seamos verdaderos cristianos. Porque no solamente es que prediquemos la palabra del Señor. Hemos estado siguiendo este mensaje y la mayoría de estos mensajes, ¿verdad? La mayoría de estas cartas a las iglesias, ¿verdad? Ya hemos visto, ¿verdad? Unos mensajes a dos iglesias anteriores, ¿verdad? Con sus especificaciones. Y quiero decirles que estos son, ¿verdad? Trompetazos de alerta para la iglesia actual. Es necesario que nosotros, ¿verdad? Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Y que veamos, hermanos, ¿verdad? Cómo Antipas murió. La iglesia del Señor no le esperan días buenos. Hay quienes dicen ya la pandemia ya va a pasar, ya vienen días mejores. Se equivoca, ¿verdad? Si usted está pensando eso, se equivoca. Porque los días que vienen son, ¿verdad? Mucho más peores que lo que acabamos de pasar no es nada. Y no es que le esté metiendo miedo. Lo que yo le estoy diciendo es que usted y yo nos tenemos que preparar. Dios bendiga a los hermanos que están en los Estados Unidos, ¿verdad? Allá, ¿verdad? En otras ciudades a donde quizás el pecado es más, ¿verdad? Es más grande, ¿verdad? Pero déjeme decirle que en medio de ese pecado, un verdadero hijo de Dios puede alumbrar con la luz del Evangelio. Muchos de nosotros, ¿verdad? Hablamos bonito. Muchos de nosotros, ¿verdad? Predicamos bonito. Y quizás tenemos, ¿verdad? Hasta dones. Pero no es eso lo que lo va a salvar. Dice la palabra del Señor, por su fruto los conoceréis. Quiero decirles que si usted no da buenos frutos, la palabra del Señor dice que el Señor en aquella oportunidad se acercó a una higuera que no tenía frutos y la quería secar. Es necesario que nosotros, hermanos, ¿verdad? Echemos a andar, ¿verdad? La lectura a la palabra del Señor y ya dejemos de estar perdiendo, ¿verdad? El tiempo en las redes sociales. Y si los vamos a ocupar las redes sociales, que sean para bien. Porque muchos de nosotros pasamos 23 de las 24 horas al día más interesados por conocerle la vida al prójimo que en conocer un versículo de la palabra de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros somos responsables y tenemos una cuenta personal que saldar. Yo no vengo a criticar a nadie, solamente vengo a predicar la palabra del Señor porque esa es tarea mía. A eso el Señor me ha mandado, a eso el Señor, ¿verdad?, me ha delegado para que cada uno de nosotros podamos, hermanos, un día estar con el Maestro. Quiero decirles que el mensaje es bien claro, ¿verdad? El mensaje es bien claro. Dice que no se inquiete, ¿verdad?, a los gentiles, ¿verdad?, que se les escriba que se aparten de contaminaciones. ¿De qué se va a apartar usted? De lo que la iglesia de Pérgamo no se apartó. Quiero decirles que hoy en día hay una corriente de falsos profetas y muchos de nosotros creemos más a las profecías que a la palabra del Señor. Usted puede leer Hechos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Muchos de nosotros nos gusta que los anden profetizando cosas vanas, ¿verdad? Que dice el Señor y el Señor no ha dicho nada. Y allí vamos, que dice el Señor que así te quiere y tal vez hasta viviendo en fornicación, viviendo en pecado. En aquel tiempo la iglesia de Pérgamo, esta iglesia mundana, se había contaminado, ¿verdad?, con dos pecados. Una de ellas, ¿verdad?, era la doctrina de Balaam, que lo encuentra en Números 22 y 25. Esa doctrina, hermanos, ¿verdad?, era una doctrina, ¿verdad?, satánica, una doctrina, ¿verdad?, que traía equivocación, error, ¿verdad?, para cada uno, ¿verdad?, de los fieles, y traía, ¿verdad?, desacuerdo con lo que la palabra del Señor enseña. Quiero decirles que allá, ¿verdad?, en el capítulo 25, perdón, de Números, dice que moraba, versículo 1, moraba en Israel, en Sitín, dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Hoy en este tiempo muchos están diciendo que van para el cielo y no se han querido casar con su cónyuge. O viceversa, la cónyuge no se quiere casar. Quiero decirle que el matrimonio es instituido por el Espíritu Santo. Hay quien piensa que viviendo solamente acompañado, así lo va a levantar el Señor, porque Dios es misericordioso, y se equivoca.
Si usted no ha sido invocado el nombre de Jesús sobre usted en el bautizo y en el matrimonio, si Cristo viene, aunque usted tenga el conocimiento, como aquella iglesia de Pérgamo, que tenían 200,000 ejemplares, ¿verdad? Y que tenían mucho quizás conocimiento, porque en aquel lugar, mis hermanos, ¿verdad? Había conocimiento, pues había libros, era una biblioteca muy grande, ¿verdad? Que competía con, hermanos, ¿verdad? Alejandría, ¿verdad? Otra biblioteca de Egipto. En ese tiempo, ¿verdad? Quizás puede decir usted, no, era pequeña la biblioteca, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Reunir 200,000 ejemplares era una gran cantidad. Quiero decirle que desde el tiempo antiguo la iglesia ha venido teniendo problemas con falsas doctrinas. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que apartarlos de ella. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no nos apartamos, ¿verdad?, de ella, de esa falsa doctrina, cuando Dios venga, ¿verdad?, a recoger su pueblo, usted y yo, si no somos fieles al Señor y si somos mundanos todavía, es seguro que nos vamos a quedar al lloro y al crujir de dientes. Capítulo 31 del libro de Números, versículo 16. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel prevaricarse contra Jehová en lo tocante a Balal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Quiero decirle que hoy en este tiempo las cosas no se dan similares al tiempo antiguo, pero sí hay un día reservado del cual usted y yo, si no somos fieles al Señor, vamos a terminar allá donde dice Lucas 9:44, a donde el gusano nunca se va a morir, su alma nunca va a morir. Quiero, hermanos, decirles que los dos pecados grandes que esta iglesia tenía, ¿verdad?, era esta. La doctrina de Balaam, que se la estoy leyendo allí, ¿verdad?, en Números 22 y en Números 25 y en Números 31, ¿verdad?, que era una falsa prosperidad e inmoralidad sexual. Hoy en día, ¿verdad?, alrededor del mundo se hallan diferentes congregaciones con diferentes doctrinas, diferentes colores y sabores. Hay quienes, ¿verdad?, dicen que nosotros discriminamos la homosexualidad, pero la homosexualidad, ¿verdad?, el lesbianismo, ¿verdad?, y la fornicación no está dentro del orden espiritual que Cristo enseña. Quiero decirle que si usted es homosexual, todavía tiene esperanza de arrepentirse y dejar de hacer aquello para vivir con Cristo eternamente. Si usted es lesbiana, ¿verdad?, igualmente, ¿verdad? Cristo no, ¿verdad? Cristo quiere que usted se arrepienta. Si usted es fornicario o es adúltero, de la misma manera Cristo quiere rescatarlo desde luego. El Señor no ha venido a condenar a nadie. Él quiere que cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos salvemos. Usted puede decir, ¡ay, qué difícil!, ¿verdad? Estos pecados, ¿verdad?, de la doctrina de Balaam, ¿verdad?, eran pecados grandes, ¿verdad? El segundo pecado, ¿verdad?, era que habían seguidores de los Nicolaitas. Era una iglesia que a todos le decían amén. Por eso es que la palabra del Señor dice que si alguno no trae la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido. Hay personas que dicen, hermano, yo recibí, dice que yo le ungí el carro con aceite. Dice, mire, y eso no es bíblico, ¿verdad? Porque el aceite del cual el Señor habla no es ese aceite de oliva ni del aceite de comer. El aceite es el Espíritu Santo, amigo o hermano que es de otra congregación, no se equivoque. Esta enseñanza es necesaria que nosotros, ¿verdad?, la compartamos para que usted comience a escudriñar la palabra del Señor. San Juan 5:39 dice, escudriñad mis escrituras. Quiero decirles que tenemos la palabra profética más permanente. Nosotros, la doctrina apostólica, la iglesia apostólica no está en contra, ¿verdad?, de la profecía, pero sí está en contra de los falsos profetas. Porque la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis. ¿Cómo va a conocer usted un falso profeta? ¿Verdad? Le profetiza y al ratito le está diciendo que el Señor dice que le tiene que dar a usted una ayuda económica. Quiero decirle que en aquel tiempo, ¿verdad?, por esa ayuda económica, ¿verdad?, Giesi se llenó de lepra, ¿verdad? Porque aquel, ¿verdad?, Naamán el sirio, ¿verdad?, le dio lo que le pidió,
lo que él le había ofrecido, ¿verdad?, a Eliseo, y que Eliseo no lo quiso tomar. Giesi se adelantó, ¿verdad?, tomó aquellos lingotes de oro y el manto babilónico, y al final terminó mal, con lepra. Así que usted y yo, dice, es fácil conocer las falsas doctrinas. Es necesario que nosotros veamos, ¿verdad?, que los seguidores de los Nicolaitas, ¿verdad?, ya en un mensaje anterior explicamos bastante de esto, ¿verdad? La doctrina de los Nicolaitas, ¿verdad?, es una doctrina jerárquica sobre el pueblo, ¿verdad? Es una doctrina autoritaria, ¿verdad? Cuando usted comience a ver, ¿verdad?, que aquellas personas, ¿verdad?, están, ¿verdad?, imponiendo, ¿verdad?, así como nuestros políticos, ¿verdad?, que ellos entre amigos, ¿verdad?, se escogen para poner, ¿verdad?, allá en los órganos, ¿verdad?, en otros órganos para tener ayuda cuando lo necesiten. De la misma manera en las iglesias se ha metido ese espíritu inmundo, un espíritu satánico, que están poniendo no a la persona que tiene cualidad, sino a la persona que tiene, ¿verdad?, un vínculo social o un vínculo, ¿verdad?, de conocimiento, ¿verdad?, quizás a veces hasta nulo. Es necesario nosotros, ¿verdad?, ver que el Señor quiere que nosotros, hermanos, vivamos como Él, ¿verdad?, quiere que vivamos. Allá en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, nosotros encontramos que Daniel, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire, Daniel era un joven muy sabio. Él no quería contaminarse con la comida del rey, ni con el vino del rey. Y dice de que cuando lo revisaron estaba más sano que los que comían de la comida del rey. Muchos de nosotros decimos, no, pero aquí en los Estados Unidos es difícil no ponerse pantalón. El pantalón es para los hombres, ¿verdad? No, pero aquí en Estados Unidos es difícil. Mire, nada es difícil cuando se quiere agradar a Dios. Nada es difícil cuando usted y yo está Cristo en el corazón. Porque es necesario que nosotros, ¿verdad?, el Espíritu de Dios more en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Hoy en estos tiempos, hasta dentro de las congregaciones, ¿verdad?, se dan, ¿verdad?, esas falsas enseñanzas de las cuales muchos de nosotros, ¿verdad?, quizás nos gustan, ¿verdad?, esas doctrinas de la prosperidad, ¿verdad?, y que si usted da $1, ¿verdad?, el Señor le da 10. Eso no es así. El apóstol Pablo enseñaba, ¿verdad?, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad. Porque Dios dice ama, no dice que bendice, dice que Dios ama al dador alegre. Cuando usted comience a ver que en la iglesia donde usted se congrega comienzan a predicar así, empiece a buscar una iglesia donde predique la doctrina del Señor. No, hermanita, usted está bien así como está. Así se la va a llevar el Señor. Mire, fornicarios y adúlteros, dice Apocalipsis 21, que no van a heredar, ¿verdad? Si usted está viendo, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, que hoy en este tiempo están viviendo unas doctrinas, están viviendo unas enseñanzas de las cuales, alejadas de la verdad de Dios, usted tiene que doblar sus rodillas y pedirle al Espíritu Santo que sea Él, ¿verdad?, el que lo instruya. Porque la Biblia dice que nosotros que tenemos el Espíritu Santo no necesitamos, ¿verdad?, de que otro nos instruya. Si es necesario el conocimiento, usted puede ir a un instituto bíblico, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Le puede, ¿verdad?, le puede ser útil para el conocimiento, pero para usted agradar a Dios, lo que usted necesita es temer a Dios. Temer, no, ¿verdad?, tener pavor, ¿verdad?, o pánico, no, temer, de temor, ¿verdad? Así que por lo tanto, dice la palabra del Señor que Daniel, ¿verdad?, fue un joven, ¿verdad?, que se apartó de comer aquella comida y empezó a comer legumbres, y usted puede leer lo demás, ¿verdad?, y que fue un joven, ¿verdad?, bendecido. Quiero decirle que Dios siempre está al cuidado, ¿verdad?, de sus hijos. Allá en el tiempo de Lot, ¿verdad?, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, era una ciudad que dice la palabra del Señor que la maldad se había multiplicado. Esa misma maldad hoy en este tiempo se ha multiplicado.
Porque hay algunos que enseñan, ¿verdad? Que el homosexualismo no es pecado. Arrepiéntase, ¿verdad? Arrepiéntase. La Biblia dice que ¿verdad? Que ningún fornicario, ¿verdad? Ni que se eche con varones no va a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, si la Biblia lo dice, así será. Es necesario que nosotros instruyamos a nuestros hijos desde el principio, ¿verdad? A que sean hombres si son niños y mujeres si son niñas. Ya es tiempo que nosotros comencemos a predicar la palabra del Señor, no solamente con palabras. Mateo 7:21 dice que en aquel tiempo diremos, Señor, Señor, yo en tu nombre prediqué. No es predicando que usted se salva, es viviendo la palabra del Señor. Por lo tanto, esta iglesia, ¿verdad? Esta carta a la iglesia de Pérgamo era una carta para que aquella iglesia se arrepintiera. Era una carta para que aquella iglesia viera, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? La gloria de Dios. Hoy en este tiempo estamos viviendo en tiempos finales, tiempos difíciles, en los cuales nosotros vemos que así como Antipas, ¿verdad? Murió, ¿verdad? No de viejito, sino que por la maldad y la mano de aquellos hijos del diablo. Así en este tiempo hay personas que sufren persecución a nivel mundial, ¿verdad? Bendiga el Señor aquellos que todavía retienen el nombre de Jesús y que predican la palabra del Señor. Por lo tanto, arrepiéntate. Ese es el mensaje, que si usted está viviendo un evangélico fanático moderno, un evangelio acomodado, usted es necesario que comience a buscar de Dios mientras puede ser hallado. ¿Por qué razón? Porque vienen tiempos difíciles. Por eso el Espíritu dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que venciere, le daré de comer maná escondido y daré una piedrecita blanca. En esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Es necesario que nosotros, mis hermanos en el Señor, continuemos dándole lectura a la palabra del Señor, orando y velando y congregándonos y no teniendo ese pánico, ¿verdad?, que el mundo tiene, ¿verdad? El Señor Jesús quiere que nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, no seamos una iglesia mundana. Por eso es que el Señor continúa, ¿verdad?, con estas cartas, ¿verdad?, para que la iglesia despierte, ¿verdad?, para que la iglesia del presente despierte. Es necesario que la iglesia del presente sea la iglesia que Cristo viene a levantar. Él viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que Cristo viene a traer. Él no viene a traer una iglesia prostituida, ¿verdad?, de aquellos que todavía, ¿verdad?, celebran, ¿verdad?, las tradiciones, ¿verdad?, de este mundo. No, Él viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, la Biblia dice que el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que la paz de Jesucristo more en vuestros corazones, y si el Señor no ha venido, nos vemos el próximo jueves. En el nombre de Jesús, que Cristo more en vuestro corazón y que vuestros hogares haya abundancia y mucha bendición. Que el Señor les bendiga a todos.